Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas de AvaTrade. Como ustedes ya me conocen desde hace tiempo, nos encontramos de nuevo en esta semana, en la primera semana de agosto, del 4 de agosto, lunes, donde vamos a tratar, pues eso, como siempre, de analizar técnicamente y fundamentalmente un poco cómo está la situación de los mercados y ver las oportunidades de trading. Todo esto en nuestro webinar o video webinar, mejor dicho, de análisis técnico y fundamental oportunidades de trading. Así que si les parece, empezamos ya. Recordando rápidamente a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden que nos pueden seguir en la social media, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube, AvaTrade España, AvaTrade en español, AvaTrade Latam. Haciendo clic en la campanita pueden estar completamente actualizados. ¿Cómo nos pueden contactar? A través del mail en clientes@avatrade.com, en cualquiera de los números de teléfono que tienen en pantalla, en nuestro chat en vivo o a través del WhatsApp. Así que cualquier forma estamos a su disposición. Recuerden que hoy en los principales titulares del día de hoy el petróleo cae con fuerza porque la OPEP ha puesto al crudo en una encrucijada, en este caso el petróleo por debajo de los $70, tras la decisión de la OPEP de incrementar esa producción. Goldman Sachs sigue viendo al petróleo por debajo de los $60 en el 2026 y la British Petroleum descubre en Brasil el yacimiento de petróleo y gas más grande en 25 años. Así que imagínense con eso. En esa huelga de los 3.200 empleados del área de defensa de Boeing tras rechazar el acuerdo laboral. Por otro lado, en el tema de criptomonedas, el Bitcoin y las criptos buscan nuevos catalizadores para revivir el rally. Trump posee 2.000 millones de dólares en Bitcoin y derivados y Tesla concede a Musk 29.000 millones de dólares en acciones por el plan de incentivos. Un trato es un trato. Así que imagínense qué puede salir de todo eso. Por otro lado, el BOE bajará los tipos en otra votación reñida y pasará a punto muerto hasta el 2026. La inflación de Reino Unido escala al 3,6% en junio, más de lo esperado. El Dow Jones hoy rebotaba con ese lance, pero sigue la preocupación por la Fed y los aranceles. Alibaba está también en esa guerra arancelaria, donde podríamos tratar de ver si es capaz de salvarse de los aranceles de Donald Trump. Por otro lado, ese tercer trimestre fiscal, Apple gana más de un 9,2%, pagará un dividendo del $0,26 este 14 de agosto, un dato muy interesante, no lo pierdan de vista, y Amazon alcanza un beneficio neto de 35.291 millones de dólares en este primer semestre. En el euro dólar el pronóstico es que está luchando en este caso por recuperar ese umbral de los 1,16, la esperanza de que un recorte de las tasas de la Fed en septiembre pesan sobre el dólar y la confianza del inversor Centix de la eurozona cayó inesperadamente en agosto y el euro dólar consolida en este caso las ganancias del viernes y necesita recuperar o reconquistar en este caso ese valor marca de 1,16. El precio del dólar en México, el peso mexicano abre la semana con ganancias a la espera de Banxico, de esa decisión de tipos de interés. Por otro lado, los compradores del oro se toman un respiro tras la recuperación posterior al NFP. De ahí tenemos también que el euro libra cae mientras los operadores se reubican ante la decisión sobre la tasa de interés que va a tomar durante esta semana pues el BOE. El oro se aferra a esas ganancias impulsadas por la debilidad del dólar estadounidense y otro dato muy interesante a tener en cuenta que son las 10 principales acciones del S&P representan un récord del 40% del índice en comparación en el pico de la burbuja de las .com del 2000 la cuota era del 27%, sin embargo esas empresas solo generan el 30% de los beneficios totales del índice, como están viendo ustedes ahí en la imagen. Hoy vamos a traer una newsletter muy interesante de Juan Ignacio Crespo, el economista muy prestigioso, donde vemos que trae en este caso una idea muy interesante de esa caída de bolsas que tuvieron el viernes, donde pone a todo en su sitio, la evolución del S&P 500 en el gráfico que estábamos utilizando, tras haberse situado durante varias sesiones por encima de su línea
GPS, como estamos viendo ahí delante, tenemos ahí al lado, y tocando esa corrección que efectivamente se ha producido y que debía continuar. Fíjense ahí donde tenemos en las dos etapas la evolución del S&P en la etapa Trump actual y en la etapa Trump anterior, que la actual es en color rojo, donde estamos viendo pues actualmente cómo está ya ahora un poco más pegado a esa anterior, esa bajada del viernes de casi el 3% también en el Eurostoxx, iguala a su trayectoria del 2025, a la que tuvo en el 2017 con un 5,5% de subida. Debería seguir corrigiendo igualmente. Vamos a verlo ahí en esa próxima imagen. Ahí tendríamos que estar viendo, pues en este caso, como la evolución del Eurostoxx ahora en rojo se acerca más a la evolución que tuvo en el 2017. Y el Nikkei también, que iba muy adelantado en esa subida, hasta ahora por delante de la recuperación que estaba llamado a tener, parece que le toca una corrección también. Fíjense allí el crack y tenemos ahí para el 2017 y el actual. Fíjense en esa diferencia, tendrá que tener algún tipo de corrección. Resumiendo, según los tres gráficos, a las bolsas más importantes le toca hacer una corrección que solo la japonesa debería ser importante. Así que muy atentos para tratar de ver cómo pueden ir sucediéndose en los próximos días y semanas estos, digamos, reajustes para tratar, según nos trae aquí en su comentario y en su opinión Juan Ignacio Crespo, de que se reajusten una gráfica con la otra. Seguimos ahí la deuda pública de Estados Unidos tras su baja rentabilidad del 0,14% del viernes hasta quedarse en 4,22%, sigue la trayectoria descendiente pronosticada aquí y mantiene la perspectiva de los nuevos descensos, como estamos viendo aquí en la gráfica, y también el eurodólar, que sigue la marcha pronosticada tras la subida del viernes. El euro se recupera parte de esas posiciones perdidas frente al dólar en las sesiones previas y deberían venir nuevos titubeos, como muestra el gráfico, que finalmente apunta a una fuerte subida del euro que culminaría dentro de 6 meses. Desde el punto de vista de la fortaleza del euro, está apoyada en este caso por la reducción del diferencial de rentabilidad entre la deuda pública de Estados Unidos y la de Alemania. Así que en este caso, atentos a ese dato que se ha quedado en la zona de 154 puntos básicos. Seguimos entonces con este análisis en el tema de la onza de oro. Tras haber ido muy deprisa en los primeros meses del año, el precio de la onza del oro se ha estancado algo más de lo que indica su GPS, y lo que puede en este caso inducir a dudar de que pueda alcanzar los $4.000 a finales del 2025, pero de momento la expectativa de que los alcances se mantiene. Ahí estamos viendo ambas gráficas y estamos viendo la similitud que hay entre ellas. Por otro lado, el gas natural en el mercado europeo sigue apuntando a una fuerte subida del nivel actual, así que muy atentos al gas natural también. Y el petróleo bien Brent, que sigue señalando una fuerte subida. El petróleo Brent sigue señalando una fuerte subida. Y las materias primas agrícolas, en el comienzo decíamos que no hay mucho de lo que asustarse por ahora. Sin embargo, los agricultores sí tienen preocupación, y no poca, porque las materias agrícolas no levantan cabeza. No hay ninguna de las importantes que haya subido de precio en lo que va de año, tras haber seguido la misma trayectoria que durante varios meses han caído fuerte de precio. La bajada hay que atribuirla al cacao, al azúcar, también al maíz y al café. El precio del trigo cae un 6,3% en lo que va del año. Desde la victoria de Trump parece imitar el perfil del 2017, pero en precios más bajos. Así que muy atentos a todo esto. Y con el tema de los metales industriales, tras un comportamiento parecido al de Trump en la primera etapa, durante muchas veces se está desviando de la trayectoria
y por ahora esa desviación es del 6%, lo que hace que hayan perdido todo lo ganado en el año y lo lleva a acumular un menos 5,5%. Es pronto para descartar la trayectoria ascendente que veníamos pronosticando. En suma, no parece que haya que asustarse demasiado por ahora de las bajadas de las bolsas del viernes, aunque los metales industriales señalan una inquietud por el crecimiento económico que no esperamos hasta el mes de septiembre. Por otro lado, la economía de USA en el segundo trimestre del 2025, el PIB de Estados Unidos creció un 3% anualizado, y esa revisión a la baja del viernes de los buenos datos de empleo abril y mayo y el dato peor de lo esperado de junio hacen pensar que la realidad es que la economía USA no está tan vigorosa como el 3% hace crecer. Es lo que han interpretado desde luego los mercados de renta fija con su bajada de rentabilidades. Todas estas tasas de crecimiento del PIB en los dos primeros trimestres del 2025, cuando se los compara con los del 2024, fueron prácticamente del 2% en ambos casos. Así que, sobre todo, si te tienen en cuenta el primer semestre del 2017, en donde el tipo de interés de los Fed Funds estuvieron entre el 0,75% y el 1,25%, mientras que ahora es del 4,5%, y que la inflación en aquel semestre osciló entre el 2,5 y el 1,63, no tan enormemente alejada del 2,67 del mes pasado, de modo que el tipo de interés real era negativo en el primer trimestre de Trump y es casi del 2% ahora. A ver si tiene razón Trump con su insistencia en que se bajen los tipos de interés, aunque un presidente no deba meterse en eso públicamente y mucho menos con los modales que acostumbra. Así que bueno, como indica aquí Juan Ignacio Crespo, continuará a finales de mes o a principios del siguiente. Este es su último boletín de esta antes de las vacaciones y me parecía muy interesante que lo tuviéramos en cuenta porque trae bastantes, en este caso, pues novedades a tener en cuenta a la hora de los análisis y como siempre muy atentos a todo lo que dice, sabiendo que este es solo un comentario sobre la economía y mercado y no hay recomendaciones ni de compra, ni de venta, ni de ningún tipo de activo. Bien, Bitcoin se mantiene por debajo de los $115,000, ahí muy atentos a esos datos todavía no termina de despegar, habrá que estar muy pendiente a lo que siga siendo en los próximos días y semanas, y esa relación del precio-beneficio a 12 meses vista para el S&P 500 es del 22,2, por encima de la media de las últimas 5, en este caso, de los últimos 5, que estaba en 19,9 y de los últimos 10 años que estaba en 18,4. La situación actual del Bitcoin, como lo tenemos ahí en 114.764 y se ha parado en este caso muy, muy interesante en esa caída, se paró en este 100%, donde tenemos allí en esa zona, en ese nivel, muy atento a su continuidad, igual que en el caso del crude oil, después de ese movimiento que hemos visto, al final no ha llegado a la zona de retroceso en Fibonacci en cero y se ha mantenido, antes de caer a los 64, se ha mantenido cercano a la zona de 65-60, actualmente en 66-65, así que estaremos muy pendientes si su movimiento es lateral o continúa con las bajadas. Por otro lado, en la situación actual del coffee, el coffee sí se ha parado esta vez de nuevo en el nivel de 23,6 en retroceso de Fibonacci, en esa zona aproximada de los 292,30, muy atentos a esa posible rebote o que perfore y podamos verlo seguir bajando como ya ocurrió en el mes de junio, que se puso por debajo claramente de los 280. Por otro lado, el cacao sigue imprimiendo ese potencial de bajada. Actualmente está en la mitad del último canal para tocar la zona de 0% en retroceso de Fibonacci. En zona de 8.036 tendremos que estar muy pendientes a esa pérdida de los 8.000 y a poderse incluso acercar por debajo de los 7.662. A nivel técnico también estaremos muy atentos a la decisión del Banco de Inglaterra y ese cruce entre este par de divisas tan especial como es la libra contra el franco suizo, en donde actualmente está tratando de remontar
y mantenerse por encima de los 1,07 después de haber llegado en retrocesos hasta la zona de casi 1,065. No lo pierdan de vista porque vamos a tener bastantes movimientos en los próximos días. También tenemos ahí a la situación actual de la plata, que una vez que se había salido de ese canal que habíamos a nivel técnico cifrado entre 37.16 y 39.31, ahora de nuevo ha vuelto a meterse por encima del canal y está un poco por encima de 37.35. Muy atento a si es capaz de recuperar parte de todo ese canal bajista. Lo vamos a dejar entonces aquí, seguiremos el próximo o mañana o el miércoles con los próximos vídeos y el jueves. Muchas gracias, un saludo y estamos en contacto.